buenas tardes a todos. Mi nombre es Floridel Vázquez Sánchez de la carrera de Ingeniería Civil. En este video les voy a explicar la unidad 4 de la materia de hidrología superficial con los temas de la evaporación, evapotranspiración, medición de la evaporación y uso consultivo. Introducción de la evaporación y uso consultivo. Luego de conocer el proceso del ciclo hidrológico, se ha visto cómo se va dando este proceso y cuáles son los fenómenos que ocurren a través de él, como el caso de precipitación, infiltración. Ahora, ¿cómo será el caso de la evaporación, que es el paso de un líquido a gas en términos generales? Y también de la sublimación, que es el paso de un sólido a estado de gas. También vamos a conocer los distintos métodos que existen para medir la evaporación, al igual que el uso que le da el ser humano. ¿Qué es la evaporación? Es un proceso físico por el cual el agua u otras sustancias líquidas pasan del estado líquido al estado gaseoso. También se conoce este proceso con el nombre de vaporización. Por ejemplo, si se deja un recipiente con agua a temperatura ambiente, el agua irá desapareciendo en forma paulatina. La evaporación es una variable hidrológica que determina los niveles de una cuenca hidrográfica. La energía intensifica el movimiento de las moléculas y las partículas comienzan a escaparse en forma de vapor. Una parte de lluvia queda en los vegetales, interceptadas por las hojas o troncos, desde donde hay evaporación. Otra parte llega al suelo y lo moja. Así habrá también evaporación desde el suelo húmedo, con variaciones del grado de humedad. Una vez saturado el suelo, el agua corre por la superficie, aunque no por cauces, y también desde esta se produce evaporación. Por último, una parte alcanza los cauces, entonces se tendrá evaporación desde superficies líquidas continuas, es decir, mares, lagos y ríos. Por eso se puede decir que todo tipo de agua en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación. Hay otra forma especial de evaporación, la que se produce a partir de la nieve y de los hielos. El paso no es del estado líquido al gaseoso, sino del sólido al gaseoso. Este fenómeno se conoce como sublimación o volatilización. Todos estos lugares donde se acumula el agua dan lugar al fenómeno físico de la evaporación, pero también existen otros que hay que estudiar, las plantas que toman el agua del suelo por medio de sus raíces y a través de su ciclo biológico la regresan a la atmósfera por medio de la transpiración. ¿Pero qué es la transpiración? La transpiración es el proceso físico-biológico por el cual el agua cambia del estado líquido a gaseoso a través del metabolismo de las plantas y pasa a la atmósfera. Esencialmente es el mismo proceso físico que la evaporación, excepto que las superficies desde el cual se escapan las moléculas del líquido no es de agua libre, sino que es la superficie de las hojas. En el segundo punto hablaremos qué es la evapotranspiración. La evapotranspiración es la combinación de los fenómenos de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. La dificultad de la medición en forma separada de ambos fenómenos, el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir el concepto de evapotranspiración como pérdida conjunta de un sistema determinado. En México se usan fundamentalmente dos métodos para el cálculo del consultivo. El primero, por tomar en cuenta solo la temperatura media mensual, arroja resultados estimativos que pueden usarse únicamente en estudios preliminares o de gran visión, mientras que el segundo es aplicable a casos más específicos. Se expresa mediante la tasa de evapotranspiración, ETC,
en milímetros por día o en milímetros por mes, la cual depende además de los factores del clima que afectan a la evaporación, por ejemplo, temperatura, humedad del aire, viento o intensidad de radiación solar, de las características fisiológicas de la cobertura vegetal y de la disponibilidad de agua en el suelo para satisfacer la demanda hídrica de la planta, por ejemplo, transpiración y nutrición, como la cantidad de agua que usa la planta para nutrirse es solo en 1% de la que transpira. Los términos uso conductivo y evapotranspiración se pueden tomar como sinónimos. La evapotranspiración potencial de un cultivo de referencia ETO en milímetros por día fue definido por d'Arambos y Prout, FAO 1975, como la tasa de evaporación en milímetros por día de una extensa superficie de pasto, grama, verde de 8 a 15 centímetros de altura, en crecimiento activo que sombrea completamente la superficie del suelo y que no sufre de escasez de agua. La cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración se conoce con el nombre de evapotranspiración real. Esta es la suma de cantidades de vapor de agua evaporadas por el suelo y transpiradas por las plantas durante un periodo determinado, bajo las condiciones meteorológicas y de humedad de suelo existente. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme con la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. La humedad del suelo es generalmente alimentada por la infiltración y constituye una reserva de agua a ser consumida por la evaporación del suelo y las plantas. La evaporación y la transpiración son un proceso importante en el ciclo del agua. Cuando el sol calienta la superficie de una masa de agua, el líquido se evapora y se transforma en una nube. Al producirse las precipitaciones, el rocío, lluvia, nieve, el agua vuelve a la cuenta y se completa el ciclo. Existen, por supuesto, otras condiciones atmosféricas que inciden en este tipo de procesos, como la presencia de viento. El tercer punto es medición de la evaporación. La evaporación natural puede ser medida como la pérdida de agua desde la superficie o como la ganancia de vapor de agua por la atmósfera. Las mediciones en la fase líquida asumen o crean un sistema cerrado, como un tanque de evaporación o un lisímetro, y deduce la evaporación como la pérdida neta de agua desde el sistema cerrado en un tiempo dado. La medida en la fase de vapor cerrado en un tiempo dado asumen que la atmósfera en un sistema abierto y determina la evaporación como una integración del coeficiente de flujo de vapor de agua equivalente al calor latente en el sistema abierto a través de la frontera turbulenta en la capa cercana a la superficie de la Tierra. La medición de la evaporación de extensiones libres de agua o de superficies terrestres, así como de la transpiración de la vegetación, es de gran importancia para los estudios hidrológicos. La evaporación y la evapotranspiración son también elementos importantes en cualquier estudio del balance hídrico. En la actualidad, es difícil medir directamente la evaporación o la evapotranspiración de grandes superficies. Sin embargo, existen diferentes métodos indirectos que dan resultados aceptables. En los valses existen
las parcelas y las cuencas pequeñas. Las estimaciones pueden realizarse basándose en el balance hídrico, en el balance energético y en métodos aerodinámicos. Son 4 métodos que vamos a estudiar para la medición de la evaporación. El primero es el tanque de evaporación. Por su aparente simplicidad, los tanques de evaporación son los instrumentos más utilizados para estimar la evaporación potencial. Existen numerosos modelos de tanques de evaporación. Unos son cuadrados y otros circulares. Unos están instalados por encima del nivel del suelo y otros están enterrados de forma que el nivel del agua coincida aproximadamente con la del terreno. Los tanques enterrados tienden a eliminar los efectos perjudiciales de los límites, como la radiación sobre las paredes laterales y el intercambio de calor entre la atmósfera y el tanque, pero presentan dificultades para la observación, captan fácilmente basura, son difíciles de instalar, limpiar y reparar. Además, las fugas no se detectan con facilidad y la vegetación que circunda al tanque puede tener ciertos efectos nocivos y más aún puede existir un intercambio apreciable de calor entre el tanque y el suelo. La evaporación es un tanque flotante en un embalse o lago. Es más aproximada a la evaporación del vaso que la de los evaporímetros instalados en su orilla. Sin embargo, se tienen dificultades para efectuar las mediciones. Las salpicaduras distorsionan los cálculos y en general los costos de instalación y mantenimiento son elevados. Entre los variados tipos de tanques de evaporación utilizados, la Organización Meteorológica Mundial, la OMS, recomienda el tanque tipo A de los Estados Unidos como instrumentos de referencia. Este es un tanque circular de 121 centímetros de diámetro y 25.4 centímetros de altura, montado sobre un enrejado de madera de forma que su base está 5 o 10 centímetros encima del suelo, permitiendo la circulación del aire por debajo. Está construido de fierro galvanizado y es llenado hasta 5.1 centímetros bajo su borde. Las mediciones se realizan apoyando en un tubo de nivelado un tornillo micrométrico cuya punta se enlaza con el nivel del agua. La evaporación diaria se calcula evaluando la diferencia entre los volúmenes de agua en el tanque en días sucesivos, teniendo en cuenta las precipitaciones durante el periodo considerado. El volumen de evaporación entre dos observaciones del nivel del agua en el tanque se estima mediante la fórmula E es igual a P más menos la variación D, donde P es la altura de precipitación entre las dos mediciones y T es la altura del agua añadida más menos o sustraída del tanque. El segundo método es lisímetros. La evapotranspiración se puede estimar por medio de lisímetros mediante métodos de balance hídrico o balance térmico, con ayuda del método de difusión turbulenta o mediante fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos observados. El uso de evaporímetros y lisímetros permiten una medición directa de la evapotranspiración de superficies de terrenos diferentes y la evaporación del suelo situado entre espacios cultivados.
Estos instrumentos han demostrado ser suficientemente sencillos y exactos, siempre que satisfagan todos los requisitos concernientes a su instalación y técnicas de observación. La transpiración de la vegetación se estima como la diferencia entre los valores de evapotranspiración y de evaporación del terreno medidos al mismo tiempo. Este es el tercer método, que se llama balance hídrico. El método del balance hídrico puede usarse para estimar la evapotranspiración ET cuando pueden medirse o estimarse la precipitación P, el escurrimiento con la letra Q y las variaciones del almacenamiento. La ecuación utilizada es ET es igual a P menos Q más variación del almacenamiento. La evapotranspiración anual de una cuenca para un año hídrico puede ser estimada como la diferencia entre la precipitación y el escurrimiento. Si se puede establecer por estudios geohidrológicos que la infiltración profunda es relativamente insignificante, las fechas elegidas para el comienzo y final del año hídrico deben coincidir con la estación seca, cuando la cantidad de agua almacenada es relativamente pequeña y el cambio en almacenamiento de un año a otro es mínimo. Si se debe calcular la evapotranspiración para un periodo más corto, como una semana o un mes, debe medirse la cantidad de agua almacenada en el suelo y en el canal del curso del agua. Esto es posible solo para cuencas pequeñas, y la aplicación del método de balance hídrico para esos periodos cortos se limita generalmente a parcelas o cuencas experimentales de algunas hectáreas. El cuarto método es balance energético. El método de balance energético puede aplicarse a la estimación de la evapotranspiración cuando la diferencia entre el balance de radiación y el flujo de calor en el suelo es importante y excede los errores de medición. La evapotranspiración real es la cantidad de agua expresada en milímetros por día, que es efectivamente evaporada desde la superficie del suelo y transpirada por la cubierta vegetal. Determinación de la evaporación. La evaporación de los cuerpos de agua, como embalses y lagos, es uno de los componentes de la ecuación de balance. Esta variable se evalúa en forma independiente, tanto de manera espacial como temporal, utilizando métodos directos a través de mediciones con evaporómetros, también conocidos como evaporímetros o tanques de evaporación, y de las características de los cuerpos de agua, o bien mediante métodos indirectos con datos del clima. Evaluación de los recursos hídricos. Para obtener los volúmenes evaporados durante cada mes del año en los cuerpos de agua, utilizando datos de evaporímetros, se recomienda el siguiente procedimiento. Primer punto. Se identifican los cuerpos de agua importantes, para lo cual se utilizan cartas topográficas, planos cartográficos, imágenes de satélite, etc. Segundo punto. A cada cuerpo de agua se le asocia una estación climatológica cercana que cuente con registros en el periodo del balance. La selección de cada situación climatológico estará relacionada con la cantidad y consistencia de los registros históricos. Si existe más de una estación cercana, se utilizan los polígonos de Thiessen para obtener valores medios mensuales. El tercer punto
es para el cálculo de la evaporación en el cuerpo de agua. Se utilizan los valores medios mensuales, obtenidos en el punto 2, corregidos por un coeficiente de reducción. Este coeficiente varía en un rango de 0.6 a 0.8. Y por último, el número 4, el valor obtenido en el punto 3 se multiplica por el área del cuerpo de agua, obtenida de la información recopilada o inferida en función del nivel de la superficie libre del agua. Si se cuenta con registros climatológicos diarios de humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, así como temperatura media, se recomienda utilizar la fórmula de Penman. El último punto es el uso consultivo del agua. Es el uso del agua que no se devuelve en forma inmediata al ciclo del agua. Por ejemplo, el riego es un uso consultivo, mientras que la generación de energía eléctrica mediante el turbinado del agua de un río, si la descarga es en el mismo río, no es un uso consultivo. En agricultura, el uso consultivo es el agua que se evapora del suelo, el agua que transpira las plantas y el agua que constituye el tejido de las plantas es la cantidad de agua que debe aplicarse a un cultivo para que económicamente sea rentable. Se expresa en milímetros sobre día. Factores que afectan el uso consultivo. Los principales factores que influyen en el valor del uso consultivo son el clima, temperatura, humedad, vientos, latitud, luminosidad y precipitación. Segundo, los cultivos. Está superficie, variedad, ciclo vegetativo y hábitos radiculares. El agua. Está la calidad y disponibilidad práctica de riego. Lo que podemos ver en el diagrama está el cultivo. En esos se salen los 4, que es el agua, el clima, el suelo y manejo. En el agua encontramos la calidad, la cantidad, la oportunidad. En el clima está la temperatura, la precipitación, la evaporación, etc. El suelo, propiedad física, propiedad química y propiedad biológica. El manejo, está el riego y drenaje, prácticas culturales, planteamiento, etc. Para la determinación del uso está el uso doméstico, uso en agricultura y ganadería, uso industrial, uso en la generación de energía térmica y grado de presión sobre el recurso. En uso doméstico está el uso para abastecimiento público. Incluye la totalidad del agua entregada a través de las redes de agua, los cuales abastecen a los usuarios domésticos, así como las diversas industrias y servicios conectados a dichas redes. El disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano es de una de las demandas básicas de la población, pues incide directamente en su salud y bienestar en general. Para el abastecimiento público, que agrupa el uso público urbano y al doméstico, el tipo de fuente predominante es la subterránea, con el 62% del volumen. Uso en agricultura y ganadería. En agricultura, el agua se utiliza para el riego de los campos. En ganadería, se usa como parte de la alimentación de los animales y en la limpieza de los establos y otras instalaciones dedicadas en la cría de ganado. Sin embargo, es la irrigación,
está el agua usada para la agricultura o el riego de cosechas, donde más agua se usa y probablemente a nivel mundial. Al uso del agua al que más importancia que se le da. La cantidad consumida de agua para producir una cosecha es enorme. Se necesitan entre 1 y 3 metros cúbicos de agua para cosechar 1 kilo de arroz y 1000 toneladas de agua para producir 1 tonelada de grano. En el uso industrial. En este rubro se incluye la industria que toma el agua que requiere directamente de los ríos, arroyos, lagos o acuíferos del país. Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, SIAN, las actividades secundarias, conocidas tradicionalmente como la industria, están conformadas por los sectores minería, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, así como la construcción e industrias manufactureras. Uso en la generación de energía térmica. El agua incluida en este rubro se refiere a la utilizada en centrales de vapor duales, carboeléctricas, de ciclo combinado, de turbógas y de combustión internas. De acuerdo con los reportados por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el año 2008, las centrales termoeléctricas generaron 193.53 watts, lo que representó el 83.6% del total de energía eléctrica producida en el año. El último punto es el grado de presión sobre el recurso. El porcentaje que representa el agua utilizada para usos consultivos respecto al agua renovable es un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico en un país, cuenca o región. Se considera que si el porcentaje es mayor al 40%, se ejerce una fuerte presión sobre el recurso. En esta presentación nos deja claro que el agua es el elemento más importante en el planeta, ya que si no hubiera agua, el globo terráqueo sería un lugar inhóspito. Nos deja claro también que el agua se evapora, condensa, precipita, escurre, se filtra y se mueve en un constante ciclo, alimentando hacia las plantas y proporcionando a los humanos un líquido vital. Todos los líquidos se comportan de diferentes maneras según sus características y ambiente en el que se encuentre. Convivimos con ellos en la vida cotidiana, podemos notar que todos los líquidos son diferentes, donde cumplen diferentes funciones. Diversos estudios han demostrado que los océanos, mares, lagos y ríos proveen alrededor del 90% de humedad a la atmósfera vía evaporación. El restante 10% proviene de la transpiración de las plantas, que es la evapotranspiración. El agua genera por la raíz, circula por la planta y gran parte de ella se evapora por las hojas. Como ya lo habíamos dicho antes, que los factores que influyen en la evaporación son la radiación solar, temperatura del aire, humedad atmosférica, el viento, tamaño de la masa de agua y salinidad. Quiero concluir que la evapotranspiración no es simple de medir. Para determinarla experimentalmente se requieren aparatos específicos y mediciones precisas de varios parámetros físicos o el balance del agua del suelo en lisímetros. Los métodos experimentales del campo son en general caros.
exigiendo precisión en las mediciones y pueden ser completamente realizados y analizados apropiadamente solo por personal de investigación suficientemente preparado.